El día de hoy tenemos una presentación, nuestra primera presentación de lo que es el curso. Hemos llegado a la mitad del curso, esta es la cuarta clase. Y hoy un grupo de hermanas estará presentando su investigación. El tema es definiendo la espiritualidad cristiana en el contexto cultural de San José de Huanipa. Ahora, es muy importante que todos ustedes sepan que a través de este curso yo les he estado tratando de enseñar a ustedes algunos conceptos que son universales. Es decir, que la teología o el occidente le ha dicho a toda la iglesia que la iglesia tiene que pensar de una sola manera. Que si ellos definen la espiritualidad de cierta manera, todo mundo tiene que seguir esa pauta. Lo que estamos diciendo en esta clase es que la teología se adopta, se adapta y se mezcla con lo que es la cultura local. En ese proceso de adoptarse y mezclarse con la cultura local, existen ciertos cambios en los conceptos espirituales, en la espiritualidad en este caso. Y entonces la espiritualidad comienza a diluirse. Pasa de ser quizás una espiritualidad bíblica y pasa a ser una espiritualidad antropocéntrica y en algunos casos una espiritualidad bíblica, pero con ciertos conceptos culturales que son muy dados por cuestiones de la cultura local. Todo lo que nosotros interpretamos de la Biblia, lo interpretamos a través de nuestra cultura, que es la que nos da los principios, nos da las costumbres y nos da las tradiciones. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ver de que en la presentación del día de hoy hay mucho de eso. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que discutir, tenemos que reflexionar para ver qué podemos hacer nosotros como ministros, como pastores, como líderes, cada vez que nos ponemos en el púlpito, cada vez que enseñamos a enseñar una espiritualidad que sea cristocéntrica, que sea teocéntrica y que emane no tanto de las costumbres, sino de los principios bíblicos que todos nosotros conocemos. Entonces, hermanos, quiero leerles una pequeña frase de un escritor que les mandé el libro, incluso, porque ese es uno de los temas que vamos a estar tratando aquí en la academia. Es de Raymond Bucket, que se llama Misión Integral en la Ciudad. Él dice lo siguiente, y a mí me tocó esta frase, y se lo voy a explicar por qué. Él dice, cuando uno camina hacia adelante, no puede ver sus propias pisadas, pero cuando uno mira el camino por donde ha caminado, puede ver sus propias huellas. Nosotros que estamos estudiando, y esto me ocurre a mí en la universidad, cuando uno escribe, cuando uno habla, cuando uno articula con el profesor, parece que el profesor le deja saber a uno que uno no tiene la suficiente experiencia como para poder opinar, como para poder dar sus propios pensamientos, porque todavía no los tenemos y en efecto estamos apenas conociendo libros, apenas estamos conociendo lo que otros han dicho. Entonces no tenemos todavía esa capacidad para poder dar nuestros propios pensamientos, pero lo hacemos de todas maneras. Entonces uno se pregunta, ya me gradué de magistro, estoy estudiando el doctorado, ¿a qué punto en mi vida puedo comenzar a dar mis propios pininos, mis propios pasitos, mis propios comentarios? Y lo que dice el escritor aquí tiene mucho sentido, porque cuando uno va caminando hacia el frente, no puede ver las pisadas. ¿Por qué? Porque las pisadas quedan atrás. No puede ver hacia el frente esas huellas, sus propias pisadas. Uno no puede ver lo que uno dice, lo que uno opina, lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque tiene profesores, tiene maestros que o se lo van a cambiar o no van a estar de acuerdo de usted. Y entonces al no tener usted experiencia, usted va a pensar de que usted no tiene ideas propias. Y yo les vengo a decir a ustedes que eso no es así. Este día ustedes están caminando
Y en unas semanas más ustedes van a poder ver sus huellas. ¿Por qué? Porque estas investigaciones son de ustedes. Yo no tengo nada que ver con estas investigaciones. Ustedes fueron al campo, ustedes hablaron con la gente, ustedes leyeron, ustedes han escrito, ustedes tienen sus propias opiniones. Y entonces al hacer eso, hermanos, lo que está ocurriendo es que están cambiando el curso de la historia de San José de Guanipa. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un grupo de personas en esta parte del mundo que se está dando cuenta lo que el sincretismo, lo que una mala teología le está haciendo a el pueblo de Cristo. Ustedes se están dando cuenta en sus propias vidas, en sus propias iglesias, en sus propias comunidades, y yo no tengo nada que ver con eso, sino son ustedes. Entonces, estos escritos que después de esta presentación voy a mostrarles, son escritos que se van a quedar para que ustedes vean sus huellas cuando terminen de reportar. Y son 5 reportes. 5 reportes que vamos a hacerlos en un solo escrito. Y yo les voy a dar un resumen de lo que yo puedo ver como académico, de lo que está ocurriendo en sus comunidades. O sea que es una sola ponencia, pero en 5 partes. Hoy comenzamos definiendo. ¿Por qué? Porque al definir nosotros adquirimos profundidad. Esa es la razón por la que nosotros definimos. Una definición siempre nos va a dar más claridad, nos va a hacer el tema un poco más extenso, nos va a dar muchas cosas importantes que nos van a dar profundidad, y de eso se trata la exposición del día de hoy. Pénseme que tengo que tomar algo caliente porque la garganta la tengo muy seca. Así que, hermanos, vamos a dar en este momento el tiempo a nuestras hermanas. Vamos a ver cómo ellas hacen su presentación. Vamos a escuchar, vamos a tomar notas. Y si es posible al final, si tienen algunas preguntas, por favor, vamos a hacerlas. Hoy ellas, mañana usted. Así que ponga mucha atención. Vamos a guardar nuestros teléfonos, por favor. No vamos a estar haciendo text. Esto es tiempo. No es para estar haciendo esas cosas. Este tiempo es para poner mucha atención a lo que se va a decir. A las hermanas que van a presentar, hablen despacio, tranquilas, no se preocupen. Voy a hacer un llamado antes a nuestra hermana Esther. ¿Dónde está nuestra hermana Esther? Buenos días, hermano Felipe, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo está? Hermana Esther, ella es mi asistente, que está asistiendo a 2 grupos, a 2 de los 5 grupos, y ella se encargó de trabajar con ellas. Y quisiera que nos explicara cómo fue el proceso, cómo te fue con las chicas, y luego de eso, por favor, preséntame a la que es la directora del grupo para que ella presente a sus compañeras. Ok, este equipo número 1 está conformado por 4 hermanas que hicieron un trabajo en equipo. Fueron al campo, investigaron, aclararon dudas. Puedo decir que mi trabajo fue mínimo porque este trabajo es totalmente de ellas, el crédito se lo llevan completo. Estuve allí simplemente para escucharlas y aclarar una que otra duda, pero aquí tenemos puras doctoras en teología. Y un equipo excelente que trabajó como se le mandó, en equipo, apoyándose una a otra. Y bueno, hoy doy paso a la coordinadora de este equipo, que es la hermana Dagny. Gracias, muchas gracias, Esther. Y no solamente doctora, sino que modelos, pues. Saludos, damos gracias al Ministerio Leyendo las Escrituras desde aquí, desde el Centro Manantial San José de Guanipa, Venezuela. La espiritualidad cristiana se construye como el modo de vivir para ser discípulos de Jesucristo en el Espíritu. Esto lo dijo el autor Lawrence Cunningham. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por Anaís Pulido, Darius Díaz,
Liz Jenny Luna, y por mi persona, Danis Moreno, como coordinadora. La espiritualidad cristiana se vive de manera distinta en cada comunidad, influenciada por su cultura, tradiciones y creencias. En San José de Guanipa, estado Anzoátegui. Estas expresiones reflejan la historia y los valores locales, dando forma a la manera en que las personas practican su fe y se relacionan con Dios y su comunidad. Para ello, utilizamos una metodología que combina la investigación empírica a través de encuestas, entrevistas y trabajo de campo. Exploramos cómo las personas perciben las prácticas espirituales. Además, consultamos obras literarias especializadas para comparar estas definiciones locales con perspectivas teológicas universales. Este enfoque nos ayudará a identificar hasta qué punto la espiritualidad en la comunidad sigue siendo fiel a sus bases bíblicas o ha sido transformada por las influencias culturales. Vamos a hablar ahora vamos a dar un poco de contexto a lo que es la palabra espiritualidad. Surgió en el siglo XVII, con la connotación negativa utilizada para describir prácticas religiosas percibidas como elitescas y subjetivas, alejadas de la fe común del pueblo. En ese contexto se consideraba que ciertas formas de devoción individualistas y experiencias internas y externas eran exclusivas a una minoría, desconocidas de las tradiciones eclesiásticas y la comunidad de creyentes. Por lo tanto, el término se usaba para criticar expresiones religiosas que parecían centrarse más en la introspección personal que en la práctica cómo compartían su fe. En este mismo periodo, la palabra mística comenzó a adquirir el significado popular que tiene en la actualidad, asociado con experiencias espirituales profundas, visiones y estados alterados de conciencia relacionados con la unión con lo divino. Ahora vamos a hablar un poco sobre la etimología o el significado de la palabra espiritualidad. A finales del siglo XIV, spirituality significaba inmaterialidad. Esto hace referencia a los ángeles, así como al clero. Y también propiedad eclesiástica, cosas relacionadas con la iglesia. Proviene del anglo-francés spirituality, del antiguo francés spirituality y directamente del latín tardío. Spirituality nominativo, spiritualitas, derivado del latín spiritualitis, ver espiritual como adjetivo. Este significado de cualidades de ser espiritual. Todo esto que hemos hablado hasta el momento es la etimología del significado de la palabra espiritualidad, ¿verdad? Aparece alrededor del año 1500, mientras que el poco utilizado sentido de hecho o condición de ser un espíritu
surge en la década de 1680. En los primeros usos también existía la palabra espiritual a finales del siglo XIV. En inglés ha desarrollado múltiples variantes de muchas palabras, aunque la mayoría han tenido un poco uso. Hasta aquí pude hablar un poco sobre lo que es el significado de la espiritualidad, su contexto histórico y su etimología. Ahora vamos a continuar con algunas definiciones. Hola, buenas tardes. Por aquí Ligiani Luna. Ahora partiremos de lo que son los conceptos, definiciones, conceptos que son necesarios para comprender más el tema. Durante nuestra investigación pudimos observar que la espiritualidad no es un concepto fijo, porque se interpreta de acuerdo a las vivencias, historias y costumbres. Es por eso que nuestra investigación nos enfocamos en diferentes puntos de vista. El primer punto lo tenemos dentro del contexto católico y nos basamos en Lawrence Cunningham, que él define como todo aquello que está conectado con el espíritu, pero sugiere que esta conexión plantea una pregunta fundamental. ¿A qué se opone la espiritualidad? Puede entenderse en contraste con el cuerpo terrenal o material, lo que implica que la espiritualidad podría representar una dimensión trascendental o inmaterial de la existencia humana. Desde el concepto antropocéntrico, dentro del contexto, tenemos a Carlos Julián Palacios, que define la espiritualidad como una dimensión esencial del ser humano, una fuerza interna que impulsa su existencia y trasciende las prácticas religiosas. Según la Real Academia Española, la espiritualidad es la cualidad de espiritual, conjunto de ideas diferentes a la vida espiritual. En nuestra investigación tenemos las siguientes palabras claves, que son definición, cultura, contexto y sincretismo, que amplían el conocimiento del tema. Definición es describir el significado de algo. Contexto, entorno físico o situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que considera un hecho. Cultura es el conjunto de elementos, características propias de una determinada comunidad humana. Sincretismo, creencias diferentes que dan origen a una nueva cultura religiosa que combinan elementos de ambos sistemas, permitiendo deidades de diferentes religiones en una sola, diluyendo y usurpando el lugar que le corresponde a Dios, convirtiéndolo en un fetiche religioso. A continuación, seguimos abordando la relación entre cultura y espiritualidad. Buenas tardes, habla su hermana Anaís Pulido de Figueroa. Y para entender esa relación entre cultura y espiritualidad, debemos conocer de dónde venimos como sociedad local para poder valorar lo que somos. Es fundamental para conservar una identidad cultural, porque esta conforma la identidad de los pueblos, naciones y comunidades, constituyendo esa expresión más evidente de la práctica individual y colectiva. Añade los valores, las costumbres y las creencias transmitidas de generación a generación, conectando el pasado de los pueblos con su presente. Solo que esto va generando cambios que modifican ese legado cultural y espiritual, permitiendo que esas expresiones vivas, dinámicas, den un valor simbólico, pero también dan lugar al sincretismo.
debemos tener en cuenta que esa influencia puede desarrollar una espiritualidad que distorsiona muchas veces la imagen de Dios en las relaciones humanas y a su vez nuestra relación con Él, evitando producir esos valores del reino de Dios conforme está en la palabra, en nuestra vida cotidiana, al momento de ejercer esa fe. Debemos tener presente que toda esta investigación se ha llevado a cabo en la ciudad de San José de Guanipa, que es el estado Anzoátegui, acá en Venezuela, con el objetivo de definir esa espiritualidad cristiana. Y lo estamos haciendo a través de conocer esas tradiciones religiosas específicas de esta zona, las creencias populares y costumbres culturales, tomando en cuenta que hemos dirigido nuestra atención a esa población de la comunidad. Entre ellos son líderes y miembros de distintas iglesias, como la iglesia católica romana. Estuvimos en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en los mormones, Jesucristo es el Señor de los Santos de los Últimos Días. Estuvimos en la Iglesia Universal, conocida acá en la zona como Pared de Sufrir. Estuvimos en diferentes denominaciones cristianas, unas se consideran apostólicas, otras conservadoras, protestantes, y a través de toda esa visita, esa observación, esas entrevistas y esas encuestas, es la base, sumado a todo lo que se investigó y mis compañeras acá anteriores pudieron enseñarles para llevar a cabo y definir la espiritualidad en nuestro contexto cultural. Por lo tanto, es evidente que hay una cultura presente y hay tradiciones. El patrono de la zona, conocido como San José, es el que le da el nombre a la localidad. Y esto se debe a las enseñanzas recibidas por la Iglesia Católica y por la historia de la zona, que dice que esto fue un territorio hogar de indígenas, caribes y cariñas. De allí desciende el nombre Guanipa. Toda esta tradición ha transmitido una enseñanza de generación en generación, que viene ligada a expresiones folclóricas, viene con una fe relacionada con historia y cultura. Podemos ver que las fiestas mayores en la ciudad, las más populares son el aniversario de la ciudad, donde se celebran las ferias de San José. Y eso ocurre cada 19 de marzo de cada año, en honor a este patrono, a quien se le ha considerado un patrono muy importante para la comunidad, donde hay prácticas como procesiones, danzas, comidas, votos, adoración a las imágenes, misas y rezos. También otra celebración de la comunidad son los velorios a la Cruz de Mayo. Esto ocurre el 3 de mayo de cada año, donde se hacen plegarias, rogativas, expresiones de gratitud por los favores recibidos durante el año, la temporada de cosechas y lluvias, y ellos reafirman que es una manera de tener una relación armoniosa con Dios. Todo este contexto cultural e histórico nos sirvió como base para elaborar esas preguntas que llevamos al momento de hacer entrevistas y lograr las encuestas. Y esos resultados empíricos fueron basados en esa experiencia cotidiana que vive la población de San José de Guanipa. Y entre esas preguntas estuvo, ¿qué significa para usted tener fe en Dios en su vida diaria? Y ellos pudieron responder con confianza en Dios y una fe inamovible. Sabemos que también le hicimos esta pregunta: ¿qué hace usted cuando siente que necesita ayuda o consuelo espiritual? Aquí la mayoría de la población entrevistada
dijo que es acudir a la oración, ya que para ellos es un regalo maravilloso que les permite estar en comunión con el Padre Celestial. Dice que hablar con Dios les transmite fortaleza, ayuda y consuelo. Y tener una relación con el Espíritu Santo. Dice cómo siente que Dios está presente en su vida o en su comunidad. Dicen que cuando ellos permiten servir a la comunidad, cuando pueden ayudar a otros de una manera desinteresada y cuando ven que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo es manifestada. Otra de las preguntas fue, ¿qué le da paz en los momentos difíciles? Ellos expresaron una base bíblica, Filipenses 4, versículos 6 y 7, y ellos dicen, recordemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia es lo que ellos dicen que es su fundamento en los momentos de dificultad para seguir adelante. Entonces vemos que ellos reflejaron una fe de saber que en cada proceso Dios habla y le da respuesta, y por eso se merece alabanza. Y la última pregunta, ya que fueron 5 preguntas escogidas para hacer este trabajo, ¿cómo enseña a su familia a vivir una vida cerca de Dios? Aquí entra la educación de hogar, que como familia dedican tiempo para adorar a Dios juntos, que a través del ejemplo que ellos dan a sus hijos, el vivir la palabra, congregarse, vigilar y tener una vida disciplinada conforme a la palabra de Dios. Y las costumbres que ellos o las tradiciones religiosas son importantes para usted. Al finalizar le preguntamos, ellos dijeron sí. ¿Y cómo usted celebra? Yo le preguntamos, ¿cómo son esas costumbres o tradiciones religiosas más importantes para usted? Y tomamos la respuesta más representativa en cuanto al ver la influencia de costumbres. Ellos dicen que hacen cenas, que comparten, que practican ciertas enseñanzas de la ley, que ver películas, celebrar la luna, la Santa Cena, cuando hay bautizo. Y bueno, esta fue la respuesta de la Iglesia Visión Generación Excelente. Por lo tanto, al escuchar todo lo que le hemos podido compartir, es el fundamento o la base para que nosotros podamos, como grupo de investigación, responder cómo define la cultura local la espiritualidad en San José de Guanípa. Por acá le habla David Padillas. De acuerdo a todo lo que mis compañeras han hablado, podemos ya tener un concepto de lo que es espiritualidad en nuestro contexto local de San José de Guanípa. Esta es definida a través de la fe, aplicada de diferentes creencias, doctrinas, aunque en varios casos apuntan a Dios. La espiritualidad se ve definida por sus vestimentas, dogmas, doctrinas, ¿verdad? Omitiendo la teología y dando paso en su mayoría a prácticas antropocéntricas. Podemos ver la segunda pregunta, de qué manera la espiritualidad cristiana se adapta a las tradiciones y costumbres locales. Ella se adapta a estas prácticas religiosas específicamente en las creencias populares y costumbres que reflejan su percepción de lo espiritual, como los ritos de los días de descanso, llevando 24 horas para esto, y después al culminar ellos lo celebran con un agasajo en agradecimiento a Dios. Además celebran días, los primeros 7 días del mes bíblico, que eso ocurre de septiembre a octubre, anunciando los toques de trompetas según los días lunares. Prácticas que llevan a desviar el enfoque bíblico, priorizando lo humano sobre lo divino. Los elementos específicos de la cultura local se han integrado en las prácticas cristianas, como estos rituales, ¿verdad? Encontramos las danzas con raíces folclóricas, cantos que enaltecen al hombre, símbolos con enfoque propio, estratégico de cultos y tácticos
y tácticas para evangelizar, evidenciando el sincretismo religioso y diluyendo la espiritualidad cristiana. Existen prácticas y creencias locales que podrían diluir o desviar la esencia bíblica de la espiritualidad. Claro que sí. Ya se han nombrado, ¿verdad? Y podemos notar que son aceptadas por la sociedad, aún estando en desacuerdo con los principios bíblicos. Estos ejemplos, ¿verdad? Ya los han dicho mis compañeras, y también son estas festividades en adoración al santo patrono, lavado de manos con aguas purificadas traídas de Israel, como también encontramos el aceite sagrado que lo utilizan para la purificación como símbolo del Espíritu Santo, trayendo a sus hogares el bienestar, la salud y la armonía dentro del hogar. Y la 5, ¿cómo influye el contexto local en la perfección y práctica de una espiritualidad centrada en Dios frente a una centrada en el ser humano? Estas prácticas influyen de una manera negativa, porque se enfocan en la forma como experimentan y practican estas creencias, satisfaciendo sus necesidades y colocando a Dios en un segundo lugar para recibir algo de Él y así poder estar tranquilo. Manipulando, ¿verdad? Muchas veces los líderes manipulan a la comunidad a sus intereses y colocan a Dios como objetivo de lo que les puede proveer todos los que necesitan, no dándole lugar al lugar que Él se merece, como Dios creador del cielo y de la tierra, como está registrado en la palabra en el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Expuestos ya todos estos puntos, llegamos a concluir que en San José de Guanipa la espiritualidad se define como una vivencia dinámica influenciada por la cultura local, tradiciones y prácticas religiosas. Debemos entender que la espiritualidad debe analizarse desde un contexto más amplio. Porque nosotros estamos viviendo una espiritualidad muy superficial en nuestra localidad. Podemos ver en las noticias, en la prensa, como hace una semana se nombró un viceministro de asuntos religiosos, ¿verdad? Donde fueron invitadas todas las religiones presentes en nuestra nación y levantando al presidente como el padre de los pastores. Hasta ahí hemos llegado. Entonces es un motivo, ¿verdad? Gracias por conocer estos conceptos que nos llevan a la claridad y a poder visualizar estas creencias, estas situaciones que se están presentando y poder entender que solamente a través de la palabra, ¿verdad? Podemos estar claro cuál es nuestra verdadera espiritualidad. Solamente la palabra nos enseña y da instrucciones claras en lo que debemos hacer y evitar. A través de la palabra podemos reflexionar y preguntarnos qué propósito tiene Dios en estos tiempos. Y también podemos ver a través de la palabra, que es la que nos enseña si estamos en crisis o tenemos una fe fuerte. Es por esto que debemos analizar los tiempos que estamos viviendo
y saber cuál es el propósito que tiene Dios para la espiritualidad de nuestro tiempo. ¿Estamos en un tiempo de fortaleza o de debilidad? Esa es una pregunta que todos nosotros nos debemos responder, porque estamos llamados a vivir en la roca, estamos llamados a vivir en Cristo, estamos llamados a estudiar la palabra a fondo, estamos llamados a vivir como unos verdaderos discípulos de Jesucristo. De esta manera hemos concluido lo que fue nuestra investigación de campo, nuestra introducción a este trabajo. Nos habla sobre todo lo que pudimos hacer para llegar a este término de lo que fue nuestro trabajo de investigación. No quisiera terminar sin antes dar gracias también a nuestra hermana Elizabeth Patiño, quien que es en nuestro centro una alumna que está en calidad de oyente, pero que fue también esa persona que nos ayudó y fue de apoyo en nuestra investigación. Muchísimas gracias. Qué lástima que no tuvieron a la hermana. En esta investigación, para los que continúan, si tienen algún oyente que ha querido participar, lo pueden traer para que presente con ustedes. No hay nada, absolutamente nada de malo. Primeramente, quiero felicitarlas por el excelente trabajo que han hecho. No es que no tenía fe, sino que creí que la presentación iba a ser totalmente diferente, pero me han dejado anonadado al verlas, la forma como han presentado sus conceptos, como lo han hecho de forma objetiva. No ha habido un lenguaje agresivo, sino todo ha sido pasivo. Es lo que es lo que encontraron, es lo que están reportando. O sea, es algo objetivo, no subjetivo. Quisiera mostrarles a ustedes ahora, y luego vamos a ir a un break y vamos a regresar para hacer algunos comentarios de lo que hemos tenido el día de hoy. Pero quisiera en este momento presentarles a ustedes cómo ha sido el reporte de nuestras hermanas, para que ustedes se vayan dando una idea de lo que pues estamos esperando que cada uno de los grupos nos presenten. ¿Pueden ver en la pantalla? Sí. ¿Ve la pantalla? Sí se ve la pantalla. Ok, este es el reporte de nuestras hermanas. Su cobertura, muy bien diseñada, con el logo, el nombre de la clase, el nombre de su tema, el nombre del grupo, quiénes son los integrantes. Voy a hacer un poquito más grande porque yo sé que hay algunos viejitos que ya no pueden ver. Viejitas, podría decir. Ok, luego de eso tenemos la tabla de contenido. La tabla de contenido es muy importante porque esto me da un boceto que me presenta lo que voy a estar escuchando. Muy importante cómo las hermanas lo organizaron. La introducción, el marco teórico, definiciones, definición, contexto, cultura, sincretismo y todo lo que ellas estuvieron hablando. Me gusta esta parte donde tienen un título y luego tienen una frase que viene del libro de Cunningham, donde dice que la espiritualidad cristiana se construye mejor como un modo de vivir como discípulo de Jesucristo en el Espíritu. Tienen una introducción con 3 partes, una pequeña introducción, luego me dan el objetivo y luego me dicen cómo lo van a hacer. Importante. Me dan un marco teórico. Esta parte del contexto histórico muy importante. ¿Por qué?
Porque en este reporte lo que me está diciendo es que el sustantivo espiritualidad no nace en la Biblia, nace en el siglo XIV y se desarrolla en el siglo XVI, en la Reforma. Entonces eso quiere decir, hermanos, que la palabra como sustantivo espiritualidad es lo que el hombre hace para llegar a Dios. En cambio, en la Biblia, la palabra espiritual es lo que el Espíritu de Dios hace en el hombre para que tenga profundidad en Dios. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y el día de hoy nosotros manejamos o se maneja en la mayoría de las iglesias el sustantivo espiritualidad y casi no se habla de el concepto bíblico de espiritual, lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya el concepto de un nuevo nacimiento ya no se maneja dentro de la iglesia. En la iglesia ya no hay discípulos de Cristo, sino que hay cristianos. Y ser cristiano y ser discípulo son dos cosas totalmente diferentes. La gente quiere ser cristiana porque quiere de los peces y los panes, como lo hacían cuando el Señor Jesucristo existía, que lo seguían porque tenían hambre. Y eso es muy loable, o sea, eso es muy entendible. La gente necesita, y aún a quién va a ir por ayuda, a Dios. Pero no se puede quedar las personas simplemente usando a Dios para los peces y los panes, sino que tiene que moverse a una profundidad personal de conocer a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos convertimos a Cristo, somos salvos, estamos siendo salvos cuando vamos caminando. El Señor nos santifica, nos justifica, nos pone en la posición de justos. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Capítulo 2 de Primera de Corintios. No pude hablar con nadie acerca de la sabiduría de Dios, excepto, dice, con aquellos que habían madurado. La palabra madurar es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando se trata de las cuestiones de Dios. Solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar a una profundidad en Él. La espiritualidad nos puede llevar a una religiosidad, pero la espiritualidad en el Espíritu nos lleva a toda verdad, a una profundidad en Dios. Entonces, hermanos, en este concepto, las hermanas me dan el contexto histórico, que es importantísimo para conocer exactamente de dónde vienen estos conceptos de espiritualidad. Me dan una etimología, la historia de las palabras, cómo las palabras han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Las citas bíblicas están al pie correctamente. Me habla, hermano, de que este concepto de espiritualidad comienza a usarse en el año de 1500. Ok, no fue en el año 1, no fue en el primer siglo, fue hasta el año 1500 cuando esto comienza a nacer. Todos estos reportes se los vamos a dar a ustedes para que ustedes los lean, para que ustedes aprendan. Si no quieren leer los teóricos que yo les envío, por lo menos esta es una investigación real de lo que las hermanas han llevado a cabo. Luego me dan definiciones, ¿ok? Me hablan acerca desde el contexto católico de Lawrence Cunningham. Es importante conocer el contexto. Lawrence Cunningham, el librito que yo les envié, habla de espiritualidad, habla de muchos conceptos buenos, pero su contexto, él mismo lo dice en el libro, es católico. Entonces, ¿qué afinidad tenemos nosotros con los católicos? La teología. La teología, claro. Ellos tienen teología, nosotros tenemos teología, excepto cuando ya se trata en las prácticas. Las prácticas son diferentes, pero en la teología ellos estudian la Biblia, pero de esa teología entonces ellos arrancan sus prácticas. Entonces allí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, que aunque Lawrence Cunningham nos presenta una espiritualidad, es una espiritualidad desde un contexto católico. No que sea malo, sino que simplemente aprendemos y entendemos de que viene esa espiritualidad de un contexto. Y en los contextos es donde se interpreta la teología a través de la cultura. Luego tenemos a Carlos Julián Palacios, aunque tiene muchos buenos conceptos, aprendemos bastante, pero es un punto de vista antropocéntrico. Y también aprendemos porque podemos por lo menos hacer una diferencia. Muchos de ustedes no conocían
lo que el término antropocéntrico significaba hasta que comenzó esta clase. Ahora ya saben que hay mucha gente que habla de la espiritualidad desde un punto de vista antropocéntrico. O sea, yo soy el centro. No es Dios, yo soy el centro, así que me voy a beneficiar yo. Luego vemos lo que dice la Real Academia y entonces todos estos conceptos, la manera como han sido definidos etimológicamente, definiciones a través de la RAE y todo lo demás, me dan mucha claridad. Me hablan acerca de las palabras claves, ¿okay? Que es definición, contexto. Ustedes van a ver que todas las citas están correctamente puestas. Me hablan de cultura, me hablan de sincretismo. Me encantó cómo la hermana hizo la presentación, no leyó todo, sino que leyó lo que es la médula de cada uno de estos conceptos. La presentación no fue aburrida, fue concisa, maciza, fue precisa, fue excelente. Me hablaron de qué es la relación entre la cultura y espiritualidad. O sea, que ya creía yo que habían terminado, habían acabado de hacer todo. No, pero ellas me quieren dar un poquito más y me quieren hablar de un contraste, la cultura y la espiritualidad. Excelente, excelente. Más citas bien anotadas, todo muy bien. Luego me definen, llegan a la médula. Y esto es lo que yo estaba esperando. Ok, me dijeron todo eso, ya está bueno, pero lo que yo quiero saber es cómo en San José de Guanipa definen la espiritualidad. ¿Por qué? Porque esto es lo de ellas, porque esto es lo de ustedes. Yo les defino a ustedes la espiritualidad desde mi contexto, desde el gringo concepto de aquí de los americanos. Pero eso no les sirve a ustedes de mucho, porque esa es la manera como nosotros nos defendemos aquí. Ustedes tienen que defenderse allí donde están y tienen que saber cuál es la condición espiritual de su ciudad para que como líderes y pastores ya sepan lo que tienen que hacer. Si ustedes continúan después de estas investigaciones de la misma manera, entonces ustedes ya están convencidos de que la espiritualidad de su iglesia, de sus feligreses, es todo lo que se necesita. Y entonces continuamos con las mismas costumbres, culturas y tradiciones. Aprendí mucho de San José de Guanipa. Mire que yo tengo leyendo de San José de Guanipa muchas historias de Caracas, cómo es que nace San José de Guanipa, cómo es que nace todo esta cultura que viene de afuera, que muchos de ustedes no son de San José de Guanipa, sino que vienen de afuera, de Caracas, de aquí, de allá, de esto y de lo otro. Y aunque se consideran guanipenses, tienen otras costumbres, tienen otra cultura, tienen otras creencias que no son de San José de Guanipa. Y todo esto lo hace bastante interesante, cómo todas esas mezclas de creencias han llegado a San José de Guanipa. Los velorios de la cruz. Yo me acuerdo, yo en mi país está el Día de la Cruz. Y hay fruta y uno llega y se persina y agarra una manzana, una banana. Allá en mi país sí nos comemos la fruta que está debajo de la cruz. En sus culturas me habían dicho de que ustedes no pueden tocar esas frutas. Nosotros sí las comíamos. Nosotros éramos bandidos. Íbamos donde habían manzanas, donde habían uvas, que eran frutas que no se daban en nuestro país. Pues allí íbamos, nos persinamos y agarramos y estaba la señora viéndonos para ver si verdaderamente teníamos devoción. El Día de la Cruz. Los que nacían el Día de la Cruz, el 3 de mayo, se le llamaban crucitos. ¿Por qué? Porque estaban naciendo el Día de la Cruz. Ok, luego están las preguntas. ¿Cómo define la cultura local? Porque esta investigación se basa en las preguntas, ¿no? Entonces están las preguntas de la investigación y luego las hermanas nos muestran los resultados empíricos de las entrevistas. Ustedes vieron las fotos de nuestras hermanas que fueron con los testigos de Jehová, fueron con los mormones, con Para de Sufrir, fueron a varias iglesias, fueron atrevidas. Algunas de ellas como que ya estaban siendo convencidas de quedarse allí en algunas de esas iglesias. No se crean. Y luego terminan con una conclusión bastante interesante de cómo ellas investigaron que en la localidad de San José de Guanipa se define la espiritualidad cristiana. Me dan la bibliografía de todo lo que ellas
investigaron los libros, un reporte excelente, y yo quisiera que todos le dieran un aplauso a nuestras hermanas por este trabajo tan maravilloso que nos han presentado. Las felicito verdaderamente a cada una de ustedes por este trabajo maravilloso que han hecho. Se los agradezco de todo corazón, porque ahora yo siento que conozco más de San José de Guanipa. Conozco un aspecto que yo no podía entenderlo, pero que ahora lo entiendo mejor gracias al trabajo que ustedes han desarrollado. En este momento vamos a tomar unos 10 minutos para ir al baño, para relajarnos, y luego vamos a regresar, porque quiero preguntarles a las hermanas, muy sencillo, que me hablen acerca de su experiencia cuando hablaron con el sacerdote, cuando fueron a la iglesia de los Testigos de Jehová, al reino, cómo se sintieron ustedes, qué vieron, qué aprendieron, cómo es la gente, o sea, esa experiencia que solamente ustedes nos pueden dar, porque yo no he estado allí dentro de ese contexto. Así que, bueno, vamos a regresar. Entonces, hermanos, resulta que en la historia de Israel, antes que el pueblo de Israel fuera y se convirtiera en monoteísta, eso quiere decir un solo Dios, ellos fueron animistas, politeístas, enoteístas. O sea que fue un proceso a través del cual ellos se fueron convirtiendo. Y esto tiene que ver con la espiritualidad, porque la espiritualidad nos da la pauta, el camino hacia Dios. Y Dios lo sabía. Primeramente, ellos los vemos creyendo en el animismo. El animismo es aquello que cree que las cosas tienen ánima, tienen vida. Los árboles, las rocas, los ríos. Son costumbres ancestrales que se practican mucho incluso en nuestras comunidades. La gente cree que los árboles le hablan, pues todas estas cuestiones animistas son parte de una espiritualidad. Entonces el pueblo de Dios también era igual, era animista. Luego de ser animistas pasan a ser politeístas. Eso quiere decir de que ellos creían en el Dios creador, pero además de eso creían que habían otros dioses. Y en nuestras comunidades mucha gente cree en Dios, pero todavía creen en que hay otras deidades y hay otros dioses. Y ahí es donde viene la necesidad de protección, la necesidad de tener un ajo detrás de las puertas, la necesidad de tener la Biblia abierta, la necesidad de tener todas estas cuestiones que nos protegen de otros dioses, de otras deidades que nos pueden hacer mal. Y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos creían en Dios, pero ellos también creían que habían otros dioses. Y cuando uno le da un poder a otro Dios, entonces ya Dios no es el único Dios. También tenemos el enoteísmo en las costumbres, dentro de las costumbres de los israelitas. El acentralismo, y todo esto llevaba a lo que es lo que es el sincretismo religioso. Creemos en un Dios, pero también creemos en otras deidades animistas, las estrellas, las nubes. La gente anda viendo las nubes, ve la cara de Cristo, ve la cara de Dios, ve ángeles, animismo, todo eso. Las hermanas hablaban acerca de cómo allá en San José de Guanipa se declara al presidente, al señor Maduro, como el padre de todos los pastores. Esas costumbres son de los chamanes, el paternalismo, en donde se respeta y se le da un alto grado al chamán como padre de todos. Todas esas costumbres son reales y eso ocurre dentro de algunas iglesias, especialmente en las iglesias donde hay apóstoles.
se habla mucho acerca del paternalismo. ¿Cómo se llama? Los apóstoles pasan a ser padres, papás de los cristianos. Yo se lo digo porque aquí tenemos una iglesia que es muy famosa, que viene de allá de Guatemala, donde al pastor le dicen papá. Él es su papá, su papito, su papá. Se refieren a él como un padre. Eso se llama el paternalismo. Cuestiones que salen de los chamanes. Hay historia, hay libros que hablan que en Sudamérica muchos chamanes se han convertido al cristianismo, porque ya en el chamanismo ya no hay mucho, pues la gente ha abandonado a los chamanes. Entonces los chamanes se han convertido en pastores y estos chamanes que ahora son pastores han incorporado todas sus costumbres de los chamanes y las han traído a la iglesia y continúan con ese paternalismo y con esas costumbres. Y la gente que no sabe hacer una diferencia, entonces es parte de todas estas iglesias y entonces le dan un sabor cristiano, pero continúa el chamanismo. Entonces todas estas cosas son reales, hermanos, no solamente en sus comunidades, sino que se ven muchas aquí en los Estados Unidos. Todas esas costumbres indígenas de muchas flores. ¿De dónde vendrá todo eso? ¿De dónde viene? Todas esas son costumbres sincretistas que pasan a ser parte de nuestra espiritualidad dentro de nuestra iglesia. Ahora, antes de continuar con la conversación que estábamos teniendo, quiero decirle que hay 3 formas de estudiar la Biblia y la espiritualidad cristiana. 3 formas. Primero, obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia nos da instrucciones claras sobre lo que debemos hacer y evitar. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si nuestra sociedad sigue estos principios, hay una espiritualidad fuerte. Si los ignora, hay una crisis espiritual. Así de tan simple. Por eso es que se llama espiritualidad cristiana. No solamente espiritualidad, sino espiritualidad cristiana, porque aunque no existe una espiritualidad cristiana, si le vamos a llamar de cierto nombre, tenemos que llamarla espiritualidad cristiana. ¿Por qué? Porque se basa en los mandamientos de Dios. Esa es la primera forma. La segunda forma es seguir el ejemplo de la Biblia. La historia del pueblo de Dios nos enseña sobre tiempos de fidelidad y tiempos de decadencia. Y Pablo escribe, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10:11. Comparar nuestro tiempo con esos ejemplos nos ayuda a discernir si estamos viviendo en una fe auténtica o una espiritualidad superficial. Entonces la Biblia es la base de todo. Mandamientos y ver cómo el pueblo de Dios a través de toda la historia se desviaba, regresaba, se desviaba, se regresaba. Allí es donde nosotros estamos. Nos metemos, nos salimos, nos metemos, nos salimos. Y todos nosotros creemos y queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cómo. Tercera manera, reflexionar teológicamente sobre nuestra realidad. Aquí entra la importancia de analizar nuestra espiritualidad en el contexto de la historia. En el libro de Esther, Mardoqueo le dijo a su sobrina, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta pregunta lleva a la reflexión. ¿Qué propósito tiene Dios para la espiritualidad en nuestro tiempo? ¿Estamos en un momento de crecimiento o de debilitamiento allí donde nosotros vivimos? Esta clase les ha servido y les va a servir a ustedes para que ustedes determinen su destino. Para que no venga un gringo, para que no venga uno del occidente, para que no venga un libro a decirles a ustedes lo que ustedes pueden hacer por sus propias comunidades, pero ustedes las tienen que llevar a cabo. Yo no las puedo llevar a cabo. Yo no los puedo obligar a ustedes. Ustedes tienen que ver la condición espiritual donde está su gente. Y tienen que ver cómo ustedes están contribuyendo también
a que la gente todavía siga esas tradiciones que no lo llevan a Dios, sino que solamente lo llevan a una religiosidad vana, que no tiene nada que ver con Dios. Allí es donde ustedes van a poner a prueba todo lo que están enseñando y todo lo que están aprendiendo. Tienen que ver hacia atrás para poder entender el presente. Le voy a leer otra vez la frase. Cuando uno camina hacia adelante no puede ver sus propias pisadas, pero cuando uno mira el camino por donde ha caminado, puede ver sus propias huellas. Están dejando ustedes huellas. Un gran ejemplo de esto es la historia de José y sus hermanos. Años después de ser vendido como esclavo, José entendió que Dios tenía un propósito mayor y le dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida y a muchos pueblos. Génesis 50:20. Este mismo principio se aplica al análisis de nuestra espiritualidad de hoy. Solo cuando miramos a la historia de la fe cristiana en nuestro propio contexto podemos entender si estamos en un periodo de fortaleza espiritual o de crisis. El día de hoy ustedes son diferentes. El día de hoy se les da a cada uno de ustedes la responsabilidad de hacer algo por la iglesia en su comunidad. Yo no puedo hacerlo, usted puede hacerlo. Esta no es una clase como cualquier otra clase, no, esta es la clase donde usted descubre el conocimiento. Yo no le he enseñado nada. Ustedes están aprendiendo porque están investigando. Y para los grupos que todavía no están informando, acuérdense que este informe no es para mí, este informe es para ustedes, para que ustedes muestren la temperatura de la espiritualidad de sus comunidades y la temperatura de la espiritualidad de ustedes, pastores. Yo les voy a hacer un llamado en este momento y quizás va a sonar un poco medio rudo, pero es tiempo que la haraganería de los pastores en estas comunidades comience a cambiar. Es tiempo de poner rodillas, es tiempo de ir a la Biblia, es tiempo de estudiar, es tiempo de prepararse. El 80% de los pastores en sus comunidades nunca han estudiado. Nunca. ¿Por qué? Porque consideran que los estudios no son importantes. Porque consideran que leer no es importante, escribir no es importante, reflexionar no es importante. Y yo les digo que están equivocados. Necesitan estudiar, necesitan prepararse, necesitan reflexionar, necesitan reaccionar a todo lo que está ocurriendo para que algo ocurra dentro de sus iglesias. No cambia las iglesias de los demás. Ni siquiera intente cambiar la vida de las personas que están dentro de esa iglesia. Cambie la suya. Piense en su espiritualidad. Piense si su espiritualidad es del ombligo hacia arriba, todo lo bonito. Y todo eso es lo único que le enseña a su iglesia. Y no le enseña la espiritualidad del pecado. Si uno no considera su propio pecado en la espiritualidad, está deshaciendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio confronta nuestro pecado. Cristo confronta nuestro pecado. Cristo nos llama a que si vamos a tener una espiritualidad, que sea en santidad. Tiempo de levantarnos, pastores, líderes. Es tiempo de pensar en que queremos ser pastores, pero no solamente para decir soy pastor, sino que estamos haciendo una diferencia dentro de nuestras comunidades. Estamos verdaderamente pensando para Cristo, no para nosotros, no para llenar nuestros templos de un montón de gente. Prefiero tener 5 pelones, 5 personas, un dicho nuestro, ¿no? Y discipularlos, que tener 100 cristianos que no hacen nada y que lo único que llegan a hacer es tratar de negociar con Dios para que les dé algo. Este negocio del cristianismo, hermano, es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Tenemos que despertar. Si no despertamos, hermanos, pues no hay nada más que decir. Tenemos que hacer algo. ¿Dónde están nuestras hermanas? Hermanas,
Le voy a pedir a todos los grupos, porque este es un ejercicio que vamos a hacer. Si tienen alguna pregunta que hacerle a las hermanas, por favor, que se vayan preparando por lo menos una pregunta por cada grupo. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se sintieron cuando ustedes fueron a estos templos, a estas iglesias, a estas congregaciones con gente que no comparten su fe? Por ejemplo, los testigos de Jehová no comparten su fe, los mormones. Hay muchas creencias y hay muchas prácticas que son totalmente diferentes, especialmente cuando llegaron a la iglesia católica y vieron todas las imágenes y vieron sus altares. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sentían antes? ¿Cómo se sintieron cuando estaban allí? ¿Y cómo se sintieron después? Porque estoy más que seguro que, yo sé que algunos dijeron, yo no sé por qué el hermano Felipe nos está mandando a ¿cómo se llama? A estas iglesias paganas donde se nos ha prohibido entrar. Dios mío. ¿Cómo se sintieron, hermanas? Enciendan su micrófono. No se escucha, hermana. Lo tienen apagado. No se escucha, hermana. Tienen que encender el micrófono del audífono, sí. Si no lo cargaron, ya no tienen micrófono. Ok. Hoy sí ya se escucha, por si. ¿Ahora sí escuchas? Sí. Ok. Le vamos a dar la oportunidad por acá a Elizabeth, que ya está en el centro como calidad de oyente, pero estuvo con nosotros. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Para mí de verdad ha sido un placer participar, pues que la academia me haya permitido compartir esta experiencia con mis hermanas. De verdad fue muy gratificante para reflexionar, para aprender. Toda esta experiencia, toda esta investigación de campo, pues como usted decía hace un momento, no tuvo que haber tocado algo en nosotros que ya no puede ser igual. No puede ser igual el darnos cuenta que la espiritualidad en el contexto local se vive de maneras diferentes, pero centrados en cada una de las visitas que hicimos, a pesar de que es muy diferente a lo que nosotros hacemos en nuestras iglesias. Yo personalmente pude percibir que estamos centrados en un mismo Dios, solamente que la fe por medio del sincretismo, pues de liga de culturas, de religiones, de cosas que vienen de generación en generación, pues han hecho una fusión y se ha transdiversado lo que es realmente el propósito divino. Particularmente le puedo dar una experiencia de cuando fuimos a una de las iglesias Pentecostés. Me impactaba pues lo radical que manejan allí la espiritualidad. Y cuando abordamos a uno de los líderes allí, pues él decía, le dijimos que éramos estudiantes de teología, y pues se mostró un poco bastante cerrado y nos decía que era eso, que no, ellos no estaban de acuerdo con la teología, porque eso es del hombre, que entonces que debe meterse la persona en ayuno, que si 40 días sin comer ni tomar agua para que puedan tener la revelación, que todo eso viene por revelación del Espíritu Santo, que no necesitan nada de eso. Entonces yo le decía, oye, pero a veces necesitamos estrategias para estudiar los contextos, de dónde viene una cosa, de dónde viene todo esto. Pero pues no, muy cerrado allí, en el uso del vestuario. Cuando llegué a casa, entre todas, esa fue una de las que más, cuando llegué a casa me preguntaba y decía, oye,
¿Será que así como esos hermanos están allí en la congregación, en la iglesia, son en su caminar diario? O sea, realmente eso que se ve allí adentro de la iglesia es lo que viven día a día en su trabajo, en las escuelas, en el supermercado. O sea, y me preguntaba, pues, porque ellos hacen mucho énfasis en el vestuario, y digo, oye, Dios no ve el vestuario, Dios ve lo que realmente llevamos en el corazón, lo que queremos hacer, nuestro caminar. Y de verdad que ha sido muy satisfactorio haber participado en esto porque aprendí muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo, agradezco a la academia, todos estos términos, sincretismo, teocentrismo, antropocentrismo, o sea, todo que para mí estaban en desconocimiento, de verdad que me ha ayudado muchísimo. Y en conclusión, pues puedo decir que ese concepto que da Kuhneman, que es la espiritualidad es mejor, déjame que el modo de, la espiritualidad cristiana se construye mejor como un modo de vivir como discípulo de Jesucristo en el espíritu. Y sí, es así, pues es un caminar en el que día a día vamos a ir aprendiendo y pidiéndole pues al Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe en lo que debemos hacer, ¿okay? Y que tenemos la guía, el manual, que es la Biblia, para nosotros poder ir este caminar pues en lo que realmente Dios quiere y su propósito divino. Muchas gracias. Una Ah, doctora más. no, ya. Puras doctoras de las buenas. No, está cosa seria esto. Ya, usted ya no más. Le cuento, hermano Felipe, que esta doctora para la próxima clase ya va a pasar a ser oficial. Eso, así me gusta. No, sí, es que hay algunas personas que ya traen para esto. Bueno, vamos a ir allá con nuestro otro centro, con nuestro hermano pastor Medardo, y quisiera que animara a alguien ahí que haga alguna pregunta respecto al tema. Hermano Medardo. Dios les bendiga, mis hermanas. Sí. De verdad que estuve anotando también la exposición porque me llamó la atención muchas cosas, ¿no? Pero entre tantas cosas, de verdad, quisiera saber si ahorita en esa investigación que ustedes hicieron, esas entrevistas a las iglesias cristianas, vieron mucho sincretismo en el altar respecto a la espiritualidad que están llevando ahorita, si esa espiritualidad que están llevando en las iglesias que visitaron es antropocéntrica, o sea, que nos hablaran un poquito más o profundizaran un poquito más de eso, pues porque me llamó la atención esa parte. Pues sí, pudimos observar mucho antropocentrismo en las iglesias que estuvimos visitando. Y sincretismo también, porque es que es una mezcla de muchas culturas y tradiciones que todavía no hemos sacado, o sea, las traemos de afuera hacia adentro y creemos que ya las hemos dejado, pero las seguimos practicando. ¿Sí? ¿Respondí su pregunta? Sí, pensaba que otro iba a intervenir. Por eso me quedé. Muchas gracias, mi hermana. Ok. Otra pregunta de los hermanos en Zoom. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, okay. Dios me lo bendiga a todos. Por aquí su hermano Nelson Malavé. Sencillita. Cuando realizaron esas entrevistas, ¿sintieron algún choque, una negativa? O sea, ¿se los dieron a demostrar? ¿O qué? Bueno, como lo dijo la hermana Elizabeth,
¿verdad? En el área en la iglesia donde asistieron pentecostal, ellas pudieron observar y sentir ese choque, esa pared que se levanta en contra del conocimiento. Y en mi área personal, no, más bien se sintieron agradados de vernos. Claro, nosotros no le dijimos a qué fuimos, sino que fuimos como Espías. no como espía, nos vieron como alguien que estaba, exacto, como alguien que estaba visitando a la iglesia y que se iba a integrar a ella. Y para mí fue un choque, de verdad fue un choque de todas las cosas que pude ver y saber, pues como todos sabemos, que no es la manera y de verdad para mí fue un choque, pero gracias a Dios lo pudimos lograr sin dejar evidencia de lo que estábamos haciendo. ¿Respondida, hermana, a su pregunta? Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Amén. Universal. No, la Chalón, el choque que dijo Elizabeth. Pero a mí, la iglesia, universal. universal, la de Pare de Sufrir. ¿Cuál fue la pregunta? Ahorita por mensaje preguntaron que cuál iglesia fue la que les produjo a mis hermanas el choque cuando asistieron. Y la hermana dice que la hermana Elizabeth lo evidenció cuando visitó una iglesia conservadora llamada Chalón. Y mi hermana Ariusca cuando visitó la iglesia universal que nosotros conocemos como Pare de Sufrir. ¿Y por qué fue la que más oposición le dio? Ok, sí, la que más nos dio oposición fue la de los testigos de Jehová. No, pudimos pues asistir a esa iglesia y estuve en el servicio como tal, como la recomendación que se nos dio, que estuviéramos en el lugar y observáramos. Entonces, estuvimos allí en el lugar y pude observar muchas cosas. Pues ya yo no quiero entrar allí porque usted va a decir que yo me voy para los testigos de Jehová. Pudimos observar su organización, su manera de los cánticos, de cómo era su comportamiento dentro del lugar y al final, cuando terminó la reunión, quisimos hacer las preguntas y no nos permitieron hacer las preguntas en ese momento porque la excusa fue que debían estar como tranquilos. Lo que le pude entender fue que debían estar como meticulosos para responder a las preguntas que les íbamos a hacer. Eso fue la impresión que me dio. Luego de eso tuvimos que esperar como 2 días después que las personas nos dieran la audiencia y fue que nos pudieron responder las preguntas, pero siempre con un testigo, con alguien al lado. Quisimos grabar les preguntamos, pues les pedimos permiso si los podíamos grabar y nos dijeron que no. Entonces tuvimos que escribir las respuestas que nos estaban dando según las preguntas que teníamos para hacer. Tuvimos ese choque. Y en la iglesia pentecostal que visitamos, al principio sí hubo mucha resistencia de parte del líder que estábamos entrevistando. Bueno, gracias. Abdi, abre tu micrófono. Hola. Hola, ¿cómo están?
Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sí, claro. Ok, hermano, mire, la pregunta es esta. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ok, la pregunta es esta para el grupo completo. ¿Qué es de toda esta investigación que ustedes hicieron? ¿Qué es lo que más les impactó que les haya quedado a ustedes para su aprendizaje de ahora? Lo más impactante y lo que ustedes aprendieron centralmente en su investigación. Dios te bendiga, mi hermana, y a tu familia. Gracias por la pregunta. Bueno, hermana, toda esta investigación nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. Y en el caso de mi persona, como dijo el hermano Felipe, cuando estamos frente a un liderazgo, ¿verdad? Como pastores, y yo creo que estas 2 semanas, porque ni siquiera fueron 2 semanas como muy largas, donde uno pasaba noche y día pensando en el trabajo, te acostabas, soñabas con el trabajo y ibas, caminabas y todo. Yo creo que el Espíritu Santo tratando con nosotros, pues. Y hermano, yo creo que para mí lo más impactante es que a pesar que soy guanipense y bendigo la ciudad, hay una gran diferencia cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida del creyente. Y el que le ha dado lugar al Espíritu Santo, porque eso lo hace el Señor. Cuando el hermano Felipe nos ha dado las clases, ¿verdad? Y buscamos los apuntes y vemos los escritos y vamos a lo que hemos hecho. Él nos ha querido decir algo. Realmente somos discípulos del Señor. Y yo creo que yo no voy a responder, ¿no? Porque eso es lo que nos corresponde a todos saber, y al Señor es el que sabe el nivel de discipulado que hemos recibido y que estamos llevando en nuestra vida. Pero de verdad que San José de Guanipa sigue necesitando mucho más de Jesucristo. Y que el hermano Felipe, yo le hice una pregunta en un momento de asesoría y él decía que cuando visitábamos, el ver a las personas adorando las imágenes, ver las personas de otras denominaciones, las iglesias con más personas que feligreses que nosotros, que aún en nuestras propias congregaciones, eso te hace pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero el hermano Felipe me dio una respuesta muy sabia, que él decía que la iglesia del Señor era pequeña, lo que pasa es que la cultura y los que han venido enseñando en un transcurrir del tiempo quieren decir que la iglesia es una mega iglesia y que la iglesia se mide por cantidad y no por calidad. Entonces yo personalmente, y creo que mis compañeras, porque lo conversé con varias de ellas, que esto no definir no vaya ligado a la cantidad, sino a la calidad. E incluso la investigación es por eso era una investigación empírica, ¿verdad? Que estaba no tanto en los números, sino en lo que íbamos a observar. Entonces, cualitativamente, ¿qué se está observando en nosotros? ¿Qué testimonio estoy dando yo de Jesucristo? ¿De qué manera yo le demuestro a mi prójimo que Jesucristo vive en mí? ¿Sabe que la iglesia de los mormones, los nombres, dice Iglesia del Señor Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿Será que solo somos nombres? ¿O realmente hay un fundamento bíblico en nosotros? Eso es lo que más impacto produjo el trabajo que le puedo responder. Mi hermano, no sé si alguna otra compañera quiera decirle algo. Responde tu pregunta, hermana. Respondieron a la pregunta. Sí, hermana, perfecto. Bendiciones, felicitaciones. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Yo quisiera oír esa misma pregunta que hizo la hermana Cris Mareni en la experiencia de la hermana Jenny. Ella es nueva en este curso y por lo menos
¿qué aprendiste, Jenny? Por lo menos, ¿qué te causó impacto en esta investigación, verdad? Porque, claro, todas aquí tienen la experiencia y son unas doctoras, pero yo quisiera conocer la experiencia de la hermana Jenny en sus palabras. Pues muchas gracias. Bueno, de verdad estoy impactada porque llegar a esos centros donde veo mucho emocionalismo entre las personas y donde nosotros debemos demostrar es lo que sentimos, lo que llevamos dentro, lo que reflejamos. Y veo que se presta para mucha confusión, sentí mucha tristeza también, porque fui en una de esas a las iglesias católicas donde vi personas que estaban postradas adorando imágenes, rindiéndoles dedicación, tiempo, y de verdad sentí tristeza, porque sé que eso es vacío y no es lo que Dios quiere. Entonces, veo que se necesita es disponer del corazón y pedirle al Señor que nos dé lo que Él sabe darnos, que es su sabiduría, su conocimiento. Creo que lo que se necesita es eso, pedirle, buscar, escudriñar. Y bueno, he aprendido que la espiritualidad la llevamos por dentro. Se inicia cuando muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre y damos el inicio al conocimiento de Dios, de las buenas nuevas, practicarla y seguir su camino, ser discípulos de Él. Bien. Respondida a su pregunta. Estoy nueva. Muchas gracias, hermano. Estoy nuevecita. No se preocupe, no se preocupe. Todos pasamos por esa experiencia. Dios le bendiga. Muchas gracias. Felicidades. ¿Alguien más? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bendiciones, hermanas. Felicidades por su excelente trabajo. De verdad que está hermoso, está precioso. Quisiera hacer una pregunta para todos, ¿no? Porque hicieron un trabajo investigativo, se requiere valor para ir a preguntarle a otra persona de otra creencia sobre su creencia, porque todos creemos que estamos en la verdad. Cada uno pasó por diferentes denominaciones, por diferentes líneas, y cada una de ellas tiene una metodología de formación. Y sobre esa formación ellos creen que están en la verdad. Luego de haber de ustedes pasado por allí, exponer sus propias creencias a ellos, cómo se sienten hoy con respecto a su fe y de saber que podemos estar equivocados nosotros o ellos. Porque cuando nosotros comenzamos este discipulado, esta formación, yo conocí unas verdades, hoy no son las mismas verdades. Entonces, exponer nuestra fe, nuestra creencia, es o para reafirmar o para crecer. Bueno, hermano, esto nos reafirma como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Y claro, como yo le decía, todo esto fue un trabajo de investigación, donde no consiste en juzgar ni criticar las creencias de los demás, solo darnos cuenta de que la verdad es la palabra del Señor. Y que, como decía mi hermana, hay metodologías, cada congregación tiene
Y mi hermana Dani dice que cuando ella fue al Salón del Reino, ella notó cosas que aún en su congregación a lo mejor ella quisiera verlas, pues por su orden, por todo aquello. Entonces, el ser humano, como decía, una de las clases, el hermano Felipe dice que el concepto de humano es un humano caminando con otro humano. Entonces, en este caso, una población caminando con su prójimo para buscar a Dios. Entonces, creo que nosotros lo que debemos de, cada uno se dio cuenta de qué no conviene, porque todo aprendizaje tiene un propósito. Es como todo tratamiento viene con propósito, sanar los enfermos y dejarlos sanos. Entonces, ¿qué nos va a permitir dejarlos sanos a nosotros? Es la Biblia. Y bueno, seguimos respetándolos y orando por ellos y por nosotros mismos. De manera que, como decía, el que hace el llamado total y la obra es el Espíritu Santo de Dios. La hermana por acá va a responder. Bueno, definitivamente el grupo número 1 tenemos una fe más robusta, más fuerte, más establecida, más agarrada en la roca que es Jesucristo. Toda esta experiencia, a pesar de que causó choque, pues, en cómo vivimos y cómo ellos viven, o experimentan la fe, yo puedo decir que tenemos un arduo trabajo, como decía el hermano Felipe, pues orar, doblar rodillas, hacer que el mensaje de Jesucristo sea esparcido en todas partes con el propósito con el cual nació. Y para eso, pues humanamente nosotros no lo podemos hacer, sino a través de la ayuda de nuestro Padre, del estudio de la palabra, de sus mandamientos, de siendo testimonio de nuestros hermanos, vecinos, donde estemos, hacer nuestro trabajo. Y que sea nuestro Padre el que pues todas las iglesias que visitamos, pues todas creen tener la verdad absoluta, o todos creemos tener la verdad absoluta, y realmente quien tiene la verdad absoluta es Dios, nuestro Padre, y bueno, que Él se revele pues a cada una de las religiones o iglesias que existan en el mundo. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Nuestros compañeros no nos quieren preguntar. Parece que no. Dos cositas. En cuanto a que la teología que estudiamos nosotros es cuestión de hombres y que el hombre tiene que dedicarse al ayuno para recibir la revelación, es un punto válido. No quiero que lo descarten, hermano, porque en mi tesis doctoral yo estoy escribiendo precisamente ese tema. Estoy escribiendo acerca de ese choque que hay entre lo que es la teología formal y lo que se conoce como la teología oral dentro de lo que es el contexto de Latinoamérica, debido a que ha habido muchos problemas desde el tiempo de la colonización. El occidente trajo un tipo de ver a Dios, una teología, y obligó a los pueblos originales a creer en otras deidades e eliminaron su propia teología de cómo ellos concebían el mundo espiritual. Y desde entonces se ha formado
un gran problema a tal grado que los ha llevado a rechazar la forma de entender a Dios. La teología, como nosotros la conocemos, es occidental. Es una teología que nace en un contexto occidental y que de cierta manera, por cuestión de que el occidente tiende a ser la cultura dominante, le ha dicho a todo el mundo que nosotros tenemos que creer de esta forma. ¿Por qué? Porque es la teología occidental y nosotros no lo hemos tragado, ¿no? Hemos comprado sus libros, hemos hecho un montón de cosas y decimos esto es así. Pero la realidad de las cuestiones es que la teología se construye en el contexto que nace. Allí es donde se construye la teología. Entonces, la teología de la tradición oral es una teología que ha ayudado a los pueblos a salir adelante. Ustedes van a ver constantemente que los pueblos, especialmente los pueblos pentecostales, están en la constante lucha. Están constantemente peleando con el diablo, porque esa es la construcción de su teología. Es una pelea constante en contra de los espíritus, en contra del demonio. Y para hacer eso necesitamos armas. ¿Y cuáles son esas armas? La arma del espíritu primeramente. Que tenemos un acceso directo a Dios en este momento sin necesidad de ir en busca de libros y que me expliquen. Yo me meto en Dios, me meto a ayunar, me meto a buscar de Dios y obtengo el poder para poder vencer al diablo. Entonces es una teología de lucha constantemente. Ustedes van a ver en muchos contextos eclesiásticos donde se enseñan clases de exorcismo, donde los hermanos llegan semana a semana para que se les impongan las manos y sacarle los demonios que los hacen pecar. Esa es la constante lucha. Y detrás de todo esto hay una teología. Detrás de todo esto hay un entendimiento teológico que ha sido construido. ¿Por qué? Porque nosotros construimos nuestra teología desde la perspectiva de cómo entendemos a Dios. Entonces, nos estamos dando cuenta al salir y preguntarles a otras iglesias de que todas estas personas, igual que nosotros, estamos en un mismo camino. Todos andamos en la búsqueda de Dios. Todos andamos en la búsqueda de Dios. Ser críticos para otros que andan en la búsqueda de Dios no es la actitud correcta de la iglesia. La actitud correcta de la iglesia es amarlos. Dijo el Señor Jesucristo, en esto van a conocer que se aman los unos a los otros. Amar a las personas por lo que son. Son seres humanos creados a la imagen de Dios. Y el otro problema que nosotros tenemos es que queremos cambiar a todo el mundo y ni siquiera nos podemos cambiar a nosotros mismos. Pero queremos cambiar a todo el mundo. Y tenemos críticas para todo el mundo. Y todos nosotros estamos en el camino rumbo a Dios, puestos los ojos en Cristo. Ese es el camino que estamos tomando. Y en ese proceso lo que tenemos que aprender a hacer es salir a predicar, pero salir a predicar del amor de Dios. Pero eso no es lo que nos enseñan. Nosotros salimos a predicar para traerlos a nuestra iglesia. Y ya media vez están en nuestra congregación, convertirlo como somos nosotros. Y ahí es donde se arruina la gente. Los arruinamos. Porque nosotros tenemos una manera de creer en el evangelio que no es necesariamente la correcta. Los convertimos en cristianos y no los convertimos en discípulos con profundidad en Cristo. Entonces todo esto nos está ayudando a nosotros para que comencemos a ver cuáles son nuestras fallas. Una de las cosas que yo veo en las fotos, que estas fotos están llenas de hombres. ¿Qué le ha pasado a nuestros hombres dentro de nuestras congregaciones? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Hay algo que ha ocurrido, yo no voy a decirlo, pero hay algo que ha ocurrido en esta generación que los hombres están considerando que ellos no necesitan ser los líderes, los pastores, ellos no necesitan estar al frente. ¿Por qué? Porque hay alguien que los ha convencido de que el ser un patriarca, el ser un hombre dentro de la iglesia es machismo. Hay muchas cosas y tenemos muchos problemas dentro de nuestra iglesia.
Por un lado están muy, muy machistas y por otro lado nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad como cabeza. Hay muchas cosas que están ocurriendo. ¿Por qué esas iglesias se ven tan llenas y nuestras congregaciones se ven tan vacías si nosotros tenemos la pura verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestras congregaciones no están repletas de gente? Bueno, porque ese es otro tema, es otro rollo. Queremos llenar, o sea, nosotros, espiritualidad para nosotros es tener nuestras congregaciones llenas de gente. ¿Por qué la gente responde ir a estas iglesias cuando nosotros concebimos de que no están en la verdad? ¿Por qué va la gente? ¿Qué andan buscando que no han encontrado en nuestras congregaciones? ¿Cómo podemos ahora? Yo hace unos años atrás enseñaba acerca de la misión y moral de la iglesia, el que nosotros vengamos a decirle a otro que lo que ellos creen no es correcto, sino que vengan y se pasen con nosotros porque sí nosotros creemos lo que sí es correcto. ¿Cómo podemos nosotros ir a otro lugar y decir, no, vente a mi iglesia? Y cuando llegan a nuestra iglesia se dan cuenta de todos los problemas que hay en nuestras iglesias. Hay chisme, hay desunión, hay peleas, hay crítica, hay esto, aquello. Ni siquiera saludan a la gente cuando llegan. Y cuando llegan a estas iglesias, lo primero que hacen, me decía alguien, llegué a la iglesia de los Testigos de Jehová y todas las familias nos abrazaban, nos saludaban. Había vaya, eso hace que la gente se quede. Nosotros tenemos que hacer ciertos cambios. Algo tenemos que hacer. ¿De qué forma está nuestra espiritualidad afectando a la comunidad donde nosotros estamos? ¿Los estamos enmiedando? ¿La gente nos tiene miedo? ¿Nos tiene temor? ¿Nos tiene miedo? ¿De cómo nos comportamos? ¿Cómo nos vestimos? Todos esos son simbolismos. Todo eso tiene que ver con simbolismo que vamos a estar viendo, si no me equivoco, la próxima semana. ¿Por qué la gente se viste como se viste? Porque eso es un símbolo de lo que nosotros queremos decir que tenemos por dentro. Lo tenemos por dentro y lo expresamos por fuera. Y nos vestimos de cierta manera para mostrar de que nos identificamos con un grupo que sigue a Dios. Todo esto es parte de la espiritualidad. Y es muy interesante. Concluyo con esto. La espiritualidad cristiana debe analizarse con una mirada amplia. Esto es lo primero que aprendemos. Tenemos que ver la espiritualidad con una mirada amplia. No solo con lo que experimentamos en el presente. Si usted se desanima por lo que ha visto, no sabemos el camino, no se desespere. Aprenda para ahora en adelante comenzar a caminar de una manera totalmente diferente. Así como la Biblia se interpreta a sí misma, la historia de la fe nos ayuda a entender dónde estamos hoy. Ustedes están donde ustedes están por la historia de su religiosidad. No es por cuestión de casualidad, es por la historia de su religiosidad, de cómo se ha practicado la religiosidad dentro de sus contextos, dentro de su cultura. Nuestra espiritualidad es firme y transformadora o está debilitada por la cultura y el secularismo. Hay un montón de cosas que no existían antes que ahora nos estamos dando cuenta de qué manera están entrando a nuestra iglesia. ¿Sabe cómo? No están entrando por la puerta de atrás. Nosotros estamos abriendo los portones y le estamos diciendo, vengan a todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque carecemos de educación, carecemos de lectura, carecemos de esas herramientas que están siendo construidas a través de estas clases. Para responder debemos mirar nuestras huellas y discernir con claridad el rumbo de nuestra fe en este tiempo. La pregunta es esta: ¿cuál es el rumbo de su fe? ¿Hacia dónde va su fe? ¿O está su fe simplemente hacia llenar la iglesia? ¿Hacia lo mismo que nos han enseñado? ¿Llenar nuestra iglesia? ¿Traer nuevos cantos, aplicarlos de otros lugares? ¿Vestirnos como ellos, actuar como ellos, hacer lo que otros hacen? Sin pensar en la necesidad de nuestra cultura, de nuestra gente. ¿Cómo responde la gente a la espiritualidad?
No se atemoricen cuando les digan eso es de hombres. No se ofendan. No se ofendan. Aprendan de la tradición oral. Aprendan de ellos. Aprendan de lo que ellos están entendiendo. Cuando yo he ido a viajes misioneros, me siento con los viejitos de los pueblos a preguntarles acerca de Dios. Y ellos me hablan teología, una teología oral que han aprendido en las rodillas, que han aprendido observando, que han aprendido a través de los años, que han adquirido de sus padres. Y es interesante ver tanta coherencia en lo bíblico a su tradición oral. Nosotros tenemos miedo a todos le tenemos miedo. Si no se parece a nosotros, le tenemos miedo. No, eso es del diablo. Es lo primero que dicen. Usamos nosotros términos como eso. Esos son mundanos. Así tratamos a la gente. Así tratamos a nuestro contexto misionero. Los que no llegan a nuestra iglesia son mundanos. Y desde ese momento que nosotros tenemos palabras como esas, los estamos constituyendo enemigos. Entonces son ellos y somos nosotros. Esa no es la actitud de la iglesia. No es la actitud de la iglesia. No debería ser la actitud de la iglesia. Nosotros tenemos que salir a evangelizar, no para que vengan a nuestra iglesia, sino que tenemos que salir a evangelizar para amarlos, para dejarles saber de que Dios les ama, que estamos para servirle, sin importar que sean mormones, testigos de Jehová, católicos, pare de sufrir, o sean los pentecostales más radicales, son seres humanos a los que el Señor nos ha llamado a amarlos. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pero no repartimos comida y les decimos, mire, le vamos a dar comida, pero si viene nuestro culto. El culto es el domingo a las 8. ¿Qué dice? Si viene el domingo a las 8, le doy una bolsita de comida. Pero tiene que quedarse. Y tiene que regresar. Así le garantizamos de comer. Eso es vender el evangelio, hermanos. Criticamos a la gente, a estos que cobran por llegar a los cultos, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vendemos el evangelio para que se queden en nuestra iglesia. Los colonizamos, les damos para que se queden y cambien y se conviertan como nosotros. Eso no es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles todo lo que os he enseñado. En las próximas semanas les voy a enseñar ese texto. Y se van a dar cuenta de lo que nosotros no hacemos de ese texto. Creemos que evangelizar es salir y decirle a la gente que dejen de ser pecadores. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando dijo, enseñándoles todo lo que os he enseñado? Hay 5 pautas dentro del capítulo del libro de Mateo, donde el Señor Jesucristo está diciendo, enseñándoles. Allí hay 5 sermones en donde nos enseña qué es lo que debemos enseñarle a la gente. Pero bueno, se terminaron los regaños, se terminaron las exhortaciones. Solamente me resta decirle a este grupo, felicidades, una A con una E de excelencia, porque ha sido un reporte maravilloso y deben sentirse orgullosas de ese excelente trabajo que han desempeñado. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Quien quiera darle una palabra de felicitación para que no solamente me crean a mí, por favor, este es el momento, en los minutitos que nos quedan, estamos a las 10:30, nos vamos a ir a un pequeño receso, pero quieren darle alguna felicitación, ahora es el momento para llenarla de flores a todas estas modelos que tenemos allí frente a nuestra pantalla. Yo quisiera decir algo, hermano Felipe, de verdad que una investigación tan exhaustiva en mi transcurrido académico, un trabajo de campo tan amplio como este, es digno de admiración. No lo había visto tan amplio como este. Y
investigar, sentarse, escribir día y noche, dejar de hacer lo que tienen que hacer para dedicarle tiempo a esto. De verdad que es arduo el trabajo. Y si esto, no me quiero imaginar los demás 4 grupos que agarraron el hilo con este arranque. Ay, Señor, de verdad que les felicito. Sí, y adelante, mis hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Amén. Ahora tienen que levantar ese peldaño. La barra está hasta bien arriba. Alguien la va a tener que levantar más arriba todavía. Imagínense. Hay que hacerlo. Así que fabuloso. Por ahí, supongo que siguen teniendo su ano, porque usted dijo que todos tienen, ¿ah? Ya. Sí, yo no me aguanto por ver lo que sigue. Sí, hermana Febe, abra su micrófono. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, hermano Felipe. Amén, buenas tardes. De verdad que me sorprendieron las hermanas con esa exposición. Dios le dio la sabiduría para poder hacer esa exposición. Les felicito muchísimo porque es duro el trabajo que se está haciendo. No es fácil, pero con Cristo siempre somos más que vencedores. Felicitaciones a todas mis hermanas, a mi hermana Anaís, que es la que conozco de nombre, y mi hermana de Ayubi, Darian, algo así. Que Dios les bendiga y que sigan adelante, que sigan aprendiendo cada día más y más, que eso es lo que nos va a quedar a nosotros. Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Buenas tardes. Gracias, palabra sabia de nuestra hermana. Aleluya. Bueno, la próxima semana hay otro grupo. ¿Dónde está el coordinador o la coordinadora del próximo grupo? A ver, pase al frente y díganos de qué van a hablar. Abra su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Amén. Por aquí Mayru Vilandoni. Bueno, me tocó la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar la batuta aquí en el grupo número 2. Nos corresponde hablar de la importancia de los símbolos religiosos y, enfocar nuestro trabajo en nuestra cultura local, acá en San José de Guanipa. Hemos trabajado ya en equipo, hemos hecho entrevistas y estamos terminando de armar lo que es el cuerpo de trabajo para poder presentárselo, enviárselo. Y bueno, en nombre de Dios esperamos también hacer una buena exposición y que esa investigación pues pueda responder a lo que realmente se quiere, que es conocer esa importancia, ¿verdad?, de cómo se maneja la parte de los símbolos religiosos cristianos en nuestra comunidad. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana. Entonces ahí tienen, ya están listos el próximo grupo que va a estar presentando la próxima semana. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.